Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Después de la primera parte del Evangelio de San Juan, se llama el libro de los signos, que tiene sobre todo muchos milagros, por eso se llama así. A partir del capítulo 13 empieza el libro de la hora, o el libro de la gloria, que va hasta el capítulo 20 y luego termina con un epílogo en el 21. Jesús comienza el pasaje de la última cena con el llamado discurso de la despedida. En la primera parte resalta la importancia de la fe ante su partida inminente, como veíamos la semana pasada. Crean en Dios, crean también en mí. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Fe ante la partida. Fe en que Él es el camino y la verdad y la vida. Después enseña la necesidad del amor. Fe y amor. Ya no fe ante su partida, sino amor ante la conciencia de que Él regresará. Y esta segunda parte del sermón comienza diciendo que el regreso y el amor se manifiesta guardando sus mandamientos, como Él mismo lo hizo. Y después detalla en qué consiste y cuáles son sus consecuencias. El que acepta mis mandamientos y los guarda, ese me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo también lo amaré y me manifestaré a Él. Los mandamientos no son vistos como un fardo pesado, le gustaba decir a Benedicto XVI, sino como una manifestación de amor, una actitud de acogida del amor divino. Por eso pedimos siempre perdón al Señor, por ejemplo, al comenzar la misa, perdón por nuestros pecados. Manifestamos ese rechazo de todo lo que nos aparte de Él, ese deseo de cumplir siempre y en todo su santa voluntad, cual es compatible con nuestra debilidad y, bueno, manifiesta la necesidad de la lucha, del comenzar y recomenzar todas las veces que haga falta. En primer lugar, el amor se manifiesta con la coherencia. El que me ama guardará mis mandatos. La unidad de vida. San José María escribe en una carta que la unidad de vida es necesaria para el cristiano y explica que tiene simultáneamente dos facetas. La unidad de vida interior, que nos hace contemplativos, y la apostólica, a través de nuestro trabajo profesional, que es visible y externo. Esta es la carta número 3, el número 14. Contemplativos. La unidad de vida interior nos hace contemplativos. Ya sabemos que uno de los años de preparación del centenario, el primero, es para ahondar en esta faceta de nuestra espiritualidad. Contemplativos en medio del mundo. Estaba leyendo en estos días, hay un autor que trabaja en Francia, Merario, que explica que hay una visión en muchos católicos, esa primera mitad del siglo XX, de rechazo a lo moderno, como una manifestación de una cultura secularista que se aparta de Dios. Entonces una reacción como antipática, ¿no? Como de alejarse de ese mundo perdido. Y propone este hombre
Guerra de apellido, que en San José María es todo lo contrario. Es amar al mundo apasionadamente, no solamente en la materialidad de la creación, que salió hermosa a las manos de Dios, sino también amar al mundo en su cultura y en sus manifestaciones. No oponerse a lo que nos encontramos, sino salir a su encuentro, santificarlo desde dentro, poner a Cristo en la cumbre de esas actividades. Parece una interpretación muy bonita, poco en la misma línea de lo que decía Francisco de anunciar el Evangelio de la alegría. Contemplativos en medio del mundo. Entonces, esa faceta interior de la unidad de vida se resume en oración y trabajo. Nuestra vida es trabajar y rezar. Y al revés, rezar y trabajar. Porque llega el momento en el que no se saben distinguir estos dos conceptos, esas dos palabras, contemplación y acción, que terminan por significar lo mismo en la mente y en la conciencia. Trabajo que es, pues, vida ordinaria, trabajo familiar, trabajo social, trabajo profesional. Mirad lo que dice Santo Tomás. Cuando de dos cosas una es la razón de la otra, la ocupación del alma en una no impide ni disminuye la ocupación en la otra. Y como Dios es aprehendido por los santos como la razón de todo cuanto hacen o conocen, su ocupación en percibir las cosas sensibles, o en contemplar, o hacer cualquier otra cosa, no les impide en nada la divina contemplación, ni viceversa. Dedicarse a trabajar no impide rezar, y rezar no impide trabajar. Recordamos también aquello que decía, ¿no? La fuerza del Opus Dei no es el trabajo, sino la oración. Y el trabajo, porque lo convertimos en oración. Bueno, esa es la dimensión interna de la unidad de vida. La dimensión interior que nos hace contemplativos. Y, en segundo término, por lo que respecta a la faceta apostólica, a través de nuestro trabajo profesional, visible y externa, el fundador del Opus Dei habla de la necesidad de la rectitud de intención, la presencia de Dios y la alegría. Si me amáis, guardaréis mis mandatos. Esos mandatos en realidad es todo el mensaje de Cristo. Y bueno, la manifestación externa de esta unidad de vida, como dijéramos fruto de la contemplación interior, es rectitud de intención, presencia de Dios y alegría. Para no perder esta unidad de vida, sigue diciendo la carta, pongamos al Señor como el fin de todos nuestros trabajos. Nos acordamos de esa jaculatoria, una de las tres que marcan el carisma de la obra, para Dios toda la gloria, que se enmarca en la línea de lo de San Pablo. Ya comáis, ya bebáis, hacedlo todo para la gloria de Dios. Pongamos al Señor como el fin de todos nuestros trabajos que hemos de hacer, como dice San Pablo en la carta a las Tesalonicenses, no para contentar a los hombres, sino a Dios, que es el que juzga nuestras intenciones. No para agradar a la gente, sino al Señor, que sondea nuestros corazones. Además, hemos de buscar la presencia de Dios. Como dice el Salmo 105, recurran al Señor y a su poder, busquen continuamente su rostro. Ya nos acordamos que era una jaculatoria que le gustaba mucho a San José María. Vultum tuum Domine requiram, buscaré, Señor, tu rostro. Buscar al Señor, el rostro del Señor, a lo largo de la jornada. Eso es ser contemplativos. Eso es tener unidad de vida. Rectitud de intención, presencia de Dios y por último alegría. Levantad el corazón cuando llegue el momento duro de la jornada, cuando quiera meterse en nuestra alma la tristeza, cuando sintamos el peso de este laborar de la vida.
esas ansiedades. La vida cotidiana, pues a veces tiene su peso, su carga, el peso del día y del calor, dice el Evangelio. Levantemos el corazón a Dios, encontremos el descanso en Él, no lo busquemos pues en nuestras tonterías, en nuestras compensaciones. No, es el momento para buscar al Señor, buscar continuamente su rostro, levantar el corazón a Él, diciendo, como el Salmo 86, piedad de mí, Señor, que a ti te estoy llamando todo el día. Ten misericordia de mí, porque te invoco toda la jornada. Alegra el alma de tu siervo, pues levanto mi alma hacia ti, Señor. Qué bonitas oraciones. Cuánto le gustaba a San José María citar los salmos, la escritura en general, pues para su lucha espiritual. Si me amáis, guardaréis mis mandatos. Unidad de vida, contemplativos, apostólicos, trabajo y oración, rectitud de intención, presencia de Dios y alegría. Ahí tenemos tema para trabajar, podríamos ir pensando pues cada una de esas facetas con más detenimiento, poco a poco. Ahí tenemos un año para meditar como estos rasgos característicos de nuestra vida espiritual. En otro momento, en la instrucción de 1934, como resumiendo esta enseñanza, se pregunta si unir el trabajo profesional con la lucha ascética, como decíamos, que era la dimensión interior de la rectitud de intención, la vida contemplativa, puede parecer imposible. De hecho, pues la mayoría de la gente pues ni se lo plantea. Uno va al trabajo, trabaja de lunes a viernes, de lunes a sábado, y el domingo va a misa, como el ideal de cristiano normal. Y bueno, para convertir el trabajo en oración parece imposible, ¿no? Cosa que puede parecer imposible, pero que es necesaria. Y precisamente parte de nuestro apostolado es mostrar que no solamente es posible, sino que es una sola cosa es necesaria, ¿no? Como que cumpliría efectivamente lo que dice el Señor en un pasaje evangélico que tiene que ver mucho con esto. El almuerzo en casa de Marta, María y Lázaro, donde María se pone en los pies del Señor a contemplarlo, a hacer oración, a meditar en sus palabras, embebida en sus enseñanzas. Y Marta trabaja, prepara comida, pues son 15 comensales pues invitados, 20 pues en la mesa y en total más, pues mucho que hacer, como ustedes saben mejor que nadie. Y no es que el Señor regañe a Marta, como a veces se puede entender, ¿no? Es lo que San José María enseña. Nosotros hemos de ser contemplativos como María y trabajadores como Marta. Las dos cosas están muy bien. Marta trabaja oyendo al Señor, Marta trabaja en presencia de Dios, con Dios en su casa, y María contempla. Obviamente también ayuda. Unir el trabajo profesional con la lucha ascética y con la contemplación, y convertir ese trabajo ordinario en instrumento de santificación personal y de apostolado. ¿No es este un ideal noble y grande por el que vale la pena dar la vida? Ayer estaba en una parroquia celebrando la Eucaristía con el cardenal y había un diácono que pues estuvimos hablando ahí de su vida, de su trabajo, de sus estudios y de la obra. Y decía, el Opus Dei, San José María, santificar todos los días. Era como el resumen que el hombre mostraba que había aprendido la lección. Santificar todos los días. Convertir el trabajo ordinario en instrumento de santificación personal y de apostolado. Pues estamos cumpliendo 100 años de esto, ¿no? Y como sabemos, aquella famosa frase parece que el cardenal Larraona decía, ustedes llegaron con un siglo de anticipación. O sea que este es el momento de anunciarlo más todavía. Si aquello fuera verdad, pues Dios no se equivoca, nos llegamos cuando tocaba. Pero en este momento pues hay que anunciarlo más. Unir el trabajo profesional con la lucha ascética y la contemplación y convertirlo en instrumento de santificación personal y de apostolado.
ideal noble y grande. Cumplir los mandatos del Señor, mostrar el amor luchando por esta coherencia, por esta unidad de vida. Hay una mujer noruega dedicada a la política, y recuerdo esta historia, la oí de primera mano de Joaquín Navarro Valls. Estaba en el Colegio Romano, el seminario de la prelatura, y llegó, me parece que de Pekín, de la famosa conferencia internacional, en la que el Papa Juan Pablo II se movió mucho para defender la vida y la familia. Y nos contó como fruto de su vida apostólica, de lo que había vivido allí, que fue toda una lucha diplomática y todo, que había conocido una mujer muy interesante, una política noruega, ama de casa, con una familia muy bonita, y que está como en un proceso de conversión, ¿no? de acercarse más a Dios. Tampoco contó mucho más. Y unos 3 años más tarde, pues ya conocí un libro que ella publicó, se llamaba El amor escondido. Y entonces cuenta ella que le sirvió mucho ella pues precisamente una familia, unos hijos, la vida política, la vida cristiana, la misa, como que era todo muy difícil, ¿no? Y entonces ver a aquel hombre que pues era un médico, pero que le había entregado el corazón a Dios, y que trabajaba, y que no llegaba a todo, y que también le costaba estar lejos de su familia, de su hogar, de su país natal. Como que ver que Dios no es Superman, le toca luchar. Descubrió. Entiendo que después ella vio su vocación de supernumeraria. Entonces cuenta en su libro que montaba 2 caballos que se movían en direcciones opuestas. Uno de ellos se dirigía hacia una vida católica, serena, íntima, de misa y de oración. El otro solo estaba a gusto en el mundo de la acción, del trabajo, de los negocios, de la política. Pues es como un resumen personal de casi que de la humanidad contemporánea. Era esquizofrénico y no podía seguir así. Contemplación, acción, ¿no? Pero era o contemplo o actúo, o Marta o María, pero no puedo hacer la síntesis. En mitad de todo esto vislumbré un poco de lo que entraña la unidad de vida en alguien que incluso hablaba de que esta era una vocación específica de los laicos. Sí, entonces aquí es donde empieza a surgir la idea de la vocación, de irse a un convento. Pero es que yo no nací para un convento, ¿no? Y como le pasa al 99.9% de las personas del mundo y de la iglesia en concreto. Para mí fue como cruzar la vida en una boya hasta alta mar. Sabía que la palabra clave era vocación. Descubrió la llamada a santificar el mundo desde dentro, a unir esas direcciones, a poner los 2 caballos en el mismo sentido, que es una imagen bonita, porque también si los 2 caballos van unidos, pues se va mucho más rápido. Unidad de vida, contemplación y acción. Otro ejemplo femenino es el de la beata Guadalupe Ortiz de Landázuri, beatificada en el 19 por el Papa Francisco, de la cual respondía el prelado de la obra a las preguntas sobre en qué consistía la fórmula santidad en esa mujer y cuáles eran sus componentes. Y entonces decía el padre que Guadalupe había sabido compaginar cosas aparentemente difíciles. El trabajo profesional era química, se dedicó a la enseñanza, luego a la investigación, con la dedicación a hacer el Opus Dei. Sabemos pues que fue las que empezó en México, que domó esa hacienda Montefalco, matando serpientes, todo tipo de animales raros. En efecto, fue una de las primeras mujeres que empezó la labor de la obra allí, lo cual suponía una aventura notable. Supo compaginar las cosas y encontrar a Dios, según el espíritu que aprendió de San José María, en el trabajo, en las relaciones con las otras personas, con todo ese apostolado que hizo. San José María llamaba a esto
unidad de vida, actividades diversas, ámbitos aparente y objetivamente independientes que en la persona alcanzan una gran unidad cuando busca a Dios en todo, también necesariamente en el servicio a la gente y en la preocupación por los demás. Es como una consecuencia natural esa preocupación por educar a las campesinas mexicanas, a las personas más necesitadas, promover labores sociales, pero tiene que ser como fruto de la contemplación. Porque si no, es lo de los caballos, ¿no? Entonces, ahora se pone la gorra de activista social, ahora se la quita, se pone la gorra de cristiana que reza, se la vuelve a quitar, se pone la de activista, la de trabajadora. No, unidad de vida, una sola gorra, ¿no? La gorra de la santidad. Esto es lo que le hizo santificarse. La santidad no es llegar al final de la vida siendo perfectos como ángeles. Decíamos al comienzo, todos tenemos defectos, ¿no? Y todos tenemos pecados, sino alcanzar la plenitud del amor. Si me amáis, guardaréis mis mandatos, mis enseñanzas, mi mensaje. Alcanzar la plenitud del amor. Como San José María decía, se trataba de la lucha por transformar el trabajo, la vida ordinaria, en un encuentro con Jesucristo y en un servicio a los demás. De esa plenitud del amor es de lo que nos habla Jesús en el discurso de despedida de la última cena. Si me amáis, guardaréis mis mandatos. ¿Cuáles mandatos? Poco lo que ya he dicho, ¿no? Un exégeta llama Grasso, escribe que se trata más que de un mandamiento específico del mensaje completo, de la misma revelación de Jesús contenida en el Evangelio de Juan, que son los mandamientos según los cuales debemos vivir, de todas las enseñanzas, de todo el mensaje. De hecho, los exegetas sugieren que hay un paralelismo entre estas exigencias de Jesús antes de instituir el sacramento de la Alianza Nueva y Eterna. Sabemos que un capítulo más tarde estará instituyendo la Eucaristía. Bueno, no en el Evangelio de San Juan, pero después de terminar estos discursos. Entonces, antes de instituir el sacramento de la Alianza Nueva y Eterna, recuerda la importancia de guardar los mandatos. Esto recuerda la alianza del Sinaí, donde el Señor le dice a Moisés: amarás pues al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. La nueva alianza, renovar el amor. Podemos replicar diciendo que esa coherencia, la exigencia de aceptar y guardar las enseñanzas divinas no es tarea fácil. Y la respuesta de Jesús a esa objeción es la promesa del Espíritu Santo. Yo le pediré al Padre que os dé otro Paráclito, que esté siempre con vosotros, el Espíritu de la verdad. Vosotros lo conocéis porque mora con vosotros y está en vosotros. Son lazos muy fuertes, los lazos del Espíritu, que no excluyen los lazos de la carne y de la sangre, pero les dan a estos profundidad, altura y anchura. Y las palabras de Jesús van más allá de la promesa del Espíritu Santo, porque en realidad se trata de una revelación de la Santísima Trinidad. Anuncia, como ya vimos, que le pedirá al Paráclito al Padre, le pedirá al Padre que envíe el Paráclito. Y además declara que él mismo, Jesús, volverá. No los dejaré huérfanos, volveré a ustedes. Espíritu Santo, Jesús y el Padre al que le pide. Además lo hará, volverá también con el Padre y habitará con él en sus discípulos. Por eso Braun resume este pasaje con el título: El Paráclito, Jesús y el Padre vendrán a aquellos que aman a Jesús. La belleza. Decíamos preparando la fiesta de la Santísima Trinidad que viene después de Pentecostés. Un sacerdote de la obra que vivió buenos años en Vilatevere junto a San José María, porque era el rector del seminario, don Iñaki Celaya, recuerda que precisamente en esto de tratar a las tres divinas personas, San José María lo recomendaba muy especialmente. Tenemos que seguir a Jesús en su vida, en su muerte y en su resurrección. Y cuando se va a los cielos y nos quedamos nosotros abajo, alegres porque ha ido junto al Padre y tristes porque parece que nos deja solos,
Pero no nos deja solos, se queda en la Eucaristía y nos habla del Paráclito. Yo rogaré al Padre y les dará otro Paráclito. Entonces concluía San José María: tenéis que tratar a la Santísima Trinidad. Es una necesidad cuando pasa algún tiempo y se percibe la distinción en la unidad. El modo de orar propio del Padre, el modo de orar propio del Hijo, el modo de orar propio del Espíritu Santo y su presencia, porque allí donde está el Hijo, allí están el Padre y el Espíritu Santo. Esto lo predicaba en diciembre del 59 y por allá en los años 70 estaba centradísimo en el Paráclito. Y en los meses antes de morir repasaba el Tratado de la Trinidad, porque claro, eso es allá es a donde va la vida interior, ¿no? Al trato con Dios mismo. Como decimos, Pascua es un tiempo para meditar estas realidades, porque Jesús se ha ido al cielo y se ha quedado en la Eucaristía, y nos ha enviado el Paráclito, y con el Padre se quiere quedar en nuestro corazón, de donde no se quiere ir. Y por eso luchamos contra el pecado, luchamos para crecer en amor de Dios. Y por eso nos confesamos con frecuencia, y por eso hacemos examen de conciencia para huir de las ocasiones, para buscar esa alegría y esa tranquilidad, ese gozo, esa paz en la presencia de Dios. Podemos ver la eficacia apostólica de esa compañía del Paráclito desde la primera cristiandad. Cómo se hace realidad la unión de contemplación con acción, la unión de vida interior con frutos apostólicos, gracias precisamente a la acción divina. En el Evangelio del sexto domingo de Pascua se pone como complementando la liturgia de la palabra el capítulo 8 de los Hechos de los Apóstoles, donde se ve que el Espíritu Santo es el protagonista de la primera evangelización para el apostolado. Acaban de lapidar a Esteban con un impetuoso Saulo de Tarso aprobando la persecución de los cristianos, y entonces estos huyen de Jerusalén y se dispersan por Judea y Samaria. Y en esta última ciudad Felipe predica el Evangelio y realiza muchas curaciones, muchos milagros. Dicen los Hechos: de muchos poseídos salían los espíritus inmundos lanzando gritos, y muchos paralíticos y lisiados se curaban. San Lucas concluye que Felipe, con sus palabras y sus acciones, difunde el gozo del Evangelio. La ciudad se llenó de alegría. Es significativa la continuación del relato porque muestra el talante y la actuación de los apóstoles. Al recibir esas buenas noticias en Jerusalén, Pedro y Juan bajaron hasta allí y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Les dio la confirmación. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Inmediatamente después de esto vendrá la conversión del etíope y nada más y nada menos que la del mismo Saulo, que pasará a ser el apóstol San Pablo. Por eso se dice que los Hechos de los Apóstoles son el Evangelio del Espíritu Santo. Por otra parte, en la segunda lectura, el apóstol San Pedro recuerda a los primeros cristianos su deber básico: glorifiquen a Cristo el Señor en sus corazones. Se lo pedimos al Señor, que nos dé este regalo, que lo glorifiquemos en nuestro interior, en nuestra alma, dispuestos siempre para dar explicación a todo el que les pida una razón de su esperanza. Este es un mensaje maravilloso de la vida cristiana, dispuestos a dar razón de la esperanza al mundo en el que nos movemos. ¿Cuál esperanza? Pues la que Jesús anuncia en la conclusión del cenáculo: el que acepta mis mandamientos y los guarda, ese me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Y mi Padre y yo, y el Espíritu Santo, vendremos a habitar en él. Más grande no se puede imaginar nadie. No hay regalo más maravilloso que este. Unidad de vida, plenitud del amor. Pidamos a la Virgen que, siguiendo su ejemplo y como fruto de la conversación constante con cada una de las personas divinas, con el Padre Creador, con el Hijo Redentor, con el Espíritu Santo Santificador, vivamos nuestra existencia ordinaria en unidad de vida, tanto por el esfuerzo ascético interior para ser contemplativos, como por la misión apostólica, a través de nuestro trabajo profesional y en nuestra vida ordinaria,
siempre dispuestos a dar así razón de nuestra esperanza. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.